Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, respondió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siguiendo la vida de Jesús domingo a través de las lecturas del Evangelio que la Santa Madre Iglesia nos ofrece para ello, encontramos hoy, el domingo 24 del tiempo ordinario, a Jesucristo nuestro Señor en una conversación muy interesante con sus discípulos, con los más cercanos, a quienes Él les ha revelado pues todo el misterio, los que han contemplado tantos milagros, los que han escuchado palabras tan sabias que tienen impresionado a todo el pueblo de Israel, la predicación con poder y autoridad de Jesucristo. Y conversando con ellos, pues les preguntan: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Buena pregunta. ¿Quiénes decimos nosotros que es Jesús? Bueno, los discípulos le responden. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que el profeta Elías o cualquier otro de los profetas. Creían en reencarnación, o sea, ellos realmente, el pueblo judío, sobre todo la secta de los fariseos, el pueblo, creían en la resurrección, pero no sabían lo que era la resurrección. Y confundían las cosas con su contacto con las culturas de otros pueblos, con las que tenían contacto a través del comercio o a través de cuando en la guerra lo llevaban al destierro y tenían que vivir por allá. Entonces se embebían de sus creencias, y para ellos pues las reencarnaciones estaba de moda como para nosotros, como para muchos de nosotros hoy en día, ¿no? Y ellos pues pensaban que alguno de los profetas había reencarnado en Jesucristo. Nosotros también tenemos conceptos muy erróneos, aún entre nosotros, incluso algunos que se dicen cristianos. Jesucristo ha sido la reencarnación de Joaquín Trincado, un personaje del espiritismo. Y bueno, pare usted de contar, cualquiera habla sobre él. Unos dicen: Jesucristo, no, él es un extraterrestre que vino, enseñó, hizo obra de poder y se fue, él no se murió. Otros dicen que era un hombre, un gurú,
que Jesús pues aprendió a hacer magia y luego esa magia la realizó. Incluso nos dicen que él nunca murió, que sus discípulos se llevaron el cadáver. Bueno, pero fíjense ustedes, todas esas cosas decimos que es Jesús. Y más allá de eso, otros que decimos que creemos mucho en Jesús, no le hacemos caso. Eso quiere decir que no le creemos. O sea, tenemos solamente un concepto de Jesucristo el Señor y de lo que Él dice, pero realmente no acogemos su palabra como la palabra de Dios que viene hasta nosotros, que baja, que es irrebatible, que es la palabra de certeza a través de la cual nosotros debemos guiarnos, que ese debe ser nuestro criterio, el que Jesús nos da en su predicación, y nosotros no lo entendemos. Entonces, tenemos una creencia en Jesús, tenemos un concepto de Jesús, pero realmente muchos de nosotros no creemos en Jesús. Mezclamos la palabra de Jesús, la mezclamos con metafísica, la mezclamos con orientalismo, la mezclamos con espiritismo, tenemos un sincretismo religioso tremendo y hacemos altares con la cruz de Cristo y la imagen de Changó y el negro Felipe, que es una loquera, ese es un revoltillo que lo que da es indigestión y no lo entendemos. Eso quiere decir que no creemos en Cristo. Repito, tenemos una idea vaga de lo que es Cristo y una idea que nosotros podemos rebatir si nos da la gana, o podemos aceptar en lo que queremos si nos da la gana, pero no es realmente una verdadera fe. No hemos entendido que Jesucristo es el Verbo de Dios, el Verbo de Dios encarnado, a través del cual Dios habló al hombre al modo humano, con palabras habladas o escritas, humanas, y que para nosotros tiene que ser materia absoluta de fe todo lo que Él nos dijo. Bueno, y después que los discípulos le dicen de ese sancocho de ideas que hay sobre Jesús entre el pueblo de Israel, que estaba admirado por lo que hacía Jesús, unos para apoyarlo, otros para adversarlo, Él les pregunta entonces a ellos, a los cercanos, a los íntimos. Les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Cristo, que quiere decir Mesías, el enviado de Dios. El enviado de Dios a salvar al pueblo de Israel. Tú eres aquel enviado por Dios sobre cuyos hombros reposaría el reino eterno prometido a David, que caería sobre uno de su linaje. Entonces Pedro le está haciendo una confesión muy seria. Y Jesús, según Marcos, les mandó enérgicamente a que a nadie hablaran acerca de él. Y ya veremos la razón por qué Jesús les dice que no hablen a nadie acerca de él. Porque inmediatamente Jesús va a comprobar que estos que decían creer y que creían que él era el enviado del Padre, que creían que él era el Rey eterno del pueblo de Israel prometido por el Padre, aquel que venía con la sabiduría y el poder del Padre, con su espíritu, como había sido prometido, en verdad tenían una fe muy débil, una fe que se quebraba en momentos específicos, ¿no? Entonces Jesús comienza a darles esta enseñanza, después de preguntarles quién es Él y ellos decirle que Él es el Rey eterno. Él es el descendiente de David, prometido por Dios para reinar sobre Israel. Después de eso, Él comienza a decirles, Jesucristo, que Él tenía que sufrir mucho
y ser rechazado por las autoridades judías, por los sumos sacerdotes, por los escribas, que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Ante esta revelación, caramba, los discípulos que están esperando un rey guerrero que con poder va a sacudir a todas las tropas romanas y los va a poner a ellos en el poder en un reino exclusivamente judío. Entonces Pedro, aquel que tomó la palabra para confesarle como el Mesías, lo toma aparte y se puso a reprender a Jesús, a reclamarle a Jesús que por qué decía eso. Y Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió fuertemente al pueblo diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino son de los hombres. Entonces, queridos hermanos, fíjense que los discípulos, en lugar de aceptar la predicación de Jesús, como ellos no lo consideraban conveniente para ellos, la rechazan. Y queridos hermanos, no somos distintos nosotros. Ellos decían creer mucho, ellos eran los íntimos de Jesús, y sin embargo, en este punto se quebraban y no aceptaban su predicación, no aceptaban su condición de maestro del pueblo de Israel. Y podemos nosotros vernos reflejados ante revelaciones de Jesús o ante acontecimientos que puedan sucedernos, comparándolos o confrontándolos con las palabras de Jesús, rebelarnos contra él y también reclamarle y también regañarle y también despotricar contra Jesús por lo que ha permitido para nosotros. En un instante, después de un canto, regresamos para terminar esta reflexión. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no ha sido la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado en el cielo quedará. Lo que desates en la tierra, desatado en el cielo quedará. Lo que desates en la tierra, desatado en el cielo quedará. Aquí de nuevo con ustedes, queridos hermanos, para recibir esta enseñanza de Jesucristo que es para nosotros hoy. Es para toda la iglesia, queridos hermanos, todos aquellos que nos llamamos cristianos, que nos identificamos con Él, queridos hermanos, porque este es el meollo del cristianismo, del seguir a Cristo, ¿no? ¿Qué hace Jesús
después de haber tenido vamos a llamarlo altercado con Pedro, su discípulo. Bueno, entonces Jesús llama a toda la gente, además de sus discípulos. Entonces congrega a una gran cantidad de gente que lo seguía para escuchar. Y les dijo, oigan estas palabras, hermanos, oigan estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Qué palabras, queridos hermanos, son pocas, pero qué profundidad. El que quiera venir en pos de mí, o sea, el que quiera verdaderamente ser cristiano, el que quiera tomarme a mí como su guía, como su pastor, como su maestro, pues tiene que hacerse como yo. ¿En qué sentido? Pues Jesús lo está diciendo. Él se va a entregar a la muerte para salvar a muchos. Él se va a dejar maltratar, se va a dejar humillar hasta el extremo. Y va a perder la vida por darnos vida a nosotros. Y eso va a hacer que Jesucristo resucite como el justo de Dios, el prometido por Dios desde antiguo, que precisamente por complacerle totalmente, Él no lo iba a dejar conocer la corrupción. O sea que hay que ser justo aún en las peores circunstancias, aún arriesgándonos a sufrir las peores consecuencias. Hay que ser justo. El bien no se negocia, la justicia no se negocia, la paz no se negocia, se trabaja, se construye a riesgo de lo que sea. Eso hace, queridos hermanos, el cristiano, el que acepta la palabra de Dios manifestada en Cristo como suya. Qué cosa, hermanos, tan profundísima. Pedro acababa de regañar a Jesús y discutir a Jesús porque Jesús había dicho esas palabras, que él iba a ser maltratado, iba a ser matado por las autoridades judías, cosa que no cabía en Pedro, no cabía en su concepción de Jesús, en lo que debía ser Jesús, porque ese es el problema, que nosotros tenemos una idea de lo que debe ser Jesús, y esas ideas de cómo nosotros creemos que debe ser Jesús no nos dejan conocer al verdadero Jesús, a Jesús que quiere ser conocido, que quiere ser asimilado, que quiere ser imitado, que quiere venir y vivir en nosotros y hacernos a nosotros semejanza de Él, como fue el deseo del Padre desde siempre, desde que nos creó. O sea, que no aceptamos la restauración que el Padre envía a la humanidad en Cristo Jesús por la fuerza de su Espíritu, porque nosotros queremos ser algo diferente. Entonces, queremos conservar la vida, conservarnos tal como somos. No queremos cambiar según Jesús quiere cambiar, según la imagen que Jesús tiene. No queremos cambiar, no queremos que nos quiten o no queremos que nos pongan cosas contrarias o semejantes a Jesús, no las aceptamos. Y ahí, queridos hermanos, no somos buenos cristianos.
en verdad no creemos tanto como decimos creer. Y debemos de entenderlo. Cuando yo, vamos a poner por una enfermedad o una situación económica dura que me ha tocado vivir, me voy, por ejemplo, para el espiritismo, para la santería, a buscar que me echen baños y me den amuletos y me echen velatorios, etcétera, etcétera. Yo estoy rechazando, estoy buscando lo contrario a Cristo, estoy buscando lo oscuro, lo del demonio, y mandando a Cristo para la porra. Y esta es la realidad, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque yo quiero a toda costa sacudirme un sufrimiento que tengo, aunque eso implique actuar en contra de la verdad y de Cristo. Cristo no. Cristo prefiere que lo maten antes que no complacer al Padre, antes que serle infiel al Padre, antes que renunciar a cumplir la misión con la que el Padre lo envió a nosotros. Él prefiere morir su cuerpo, darlo a la muerte, antes de que nosotros perdamos el alma. Y eso es importante, porque Cristo nos valora. Cristo nos ama, como nosotros, queridos hermanos, no sabemos amarnos. Entonces, si eres capaz de perder la vida, o sea, eres capaz de renunciar a lo que a tus criterios, a renunciar a tus deseos, por aceptar en ti los deseos y los criterios de Cristo, que es el bien. Cristo obedeció al Padre y le tocó por eso morir en la cruz. Y con eso nos salvó. Bueno, lo más probable es que a ti ni a mí nos toque morir en la cruz, ni fusilado, como han muerto muchos cristianos en el mundo, ¿no? Probablemente no nos toque, pero sí nos toca cada día renunciar a cosas que desearíamos hacer, que el cuerpo nos pide, que la imitación del mundo nos invita. A lo mejor tenemos que estar renunciando continuamente a eso, y eso es morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para seguir a Cristo, para que Cristo viva en nosotros, porque esa es la forma como vamos a resucitar. Cristo resucitó por justo. Nosotros, esforzándonos por el bien y por la justicia, pues vamos a resucitar el último día. Cristo nos va a resucitar. Ese es el camino. Pedro no concebía lo que era la resurrección. Tal vez por eso se aterraba mucho. Y no la conocía, pues porque Pedro venía de esa cultura donde la resurrección, por no haber ocurrido, pues ellos le daban una imagen, la imagen que querían, contaminados de las culturas y las religiones de los pueblos que los rodeaban, pueblos paganos. Nosotros pareciera que viviéramos en el paganismo, porque nosotros no tomamos en cuenta la resurrección. Cuando nosotros sacamos cuenta, si yo hago esto, cuánto me cuesta, cuánto tengo que dar y cuánto tengo que ganar, porque así somos nosotros, buenos contables pero malos cristianos. Cuando sacamos esa cuenta, no contamos con la resurrección, que el mal que suframos por hacer el bien va a traer para nosotros un bien inconmensurable, inmerecido, que va a durar por la eternidad, como es la resurrección. Es vivir eternamente en felicidad perpetua, en paz eterna, queridos hermanos. Vamos a participar de la vida
trinitaria de la vida de Dios, vamos a saber realmente lo que es ser hijos de Dios como nos ha hecho Dios por su Espíritu Santo. Vamos a vivir cosas tan extraordinarias, queridos hermanos, tan lejanas al sometimiento, a la lucha, al sufrimiento, al dolor y a la muerte de aquí, que realmente eso no tiene comparación con nada que podamos dar en este mundo por seguir a Cristo. Pero no contamos con eso, no lo sabemos. Les invito a pensar en la resurrección. Les invito a vivir buscando la resurrección. Les invito, queridos hermanos, les invito a saber cuán bueno y dulce es el Señor que nos la ofrece. Y que la Virgen Santísima, Nuestra Señora del Valle, nos los alcance. Amén.